nueva edición de Quinto Poder, la ciudadana Luz Basalar indicó que Avelino Guillén se fue por defender a generales denunciados, involucrados, acusados e investigados en la fiscalía. Por su parte, Mirta Vázquez demostró y sacó su verdadero rostro y presentó una carta que demuestra lo colérica y molesta que estaba porque no salió con su capricho, porque no pudo manipular al presidente Pedro Castillo Terrones, señalando que se sentía una extraña dentro del gobierno actual. Asimismo, leyó la carta que sería del 31 de enero y aclaró que no quería que el presidente haya sabido de la existencia de la carta de la UN Premier, porque de haberlo sabido el jefe de Estado le hubiera dicho que hay cosas que podría decirle personalmente. Según Basalar, Vázquez quiso expresarse en esa carta y dejar mal parado al presidente Castillo, tras asegurar que ella hizo todo lo posible pero no lo consiguió. Para la ciudadana, la Premier llegó solamente para cuidar que no se metieran con las multinacionales. Por eso, nunca se sentó a hablar con el gas de camisea. De igual manera, indicó que Vázquez podría tratar de engañar a los ingenuos y a aquellos que están con ella porque quieren leyes igualitarias, los mismos que quieren que el sexo sea la base de la sociedad cuando la familia es la base. En la carta de Mirta Vázquez, detalló que el día que el jefe de Estado la convocó para que fuera parte de su gabinete y de su gobierno, aceptó con total disposición, convencida de la necesidad de fortalecer una opción de cambio que para millones de peruanos significaba una esperanza. Y durante este tiempo, varios momentos de crisis han sobrevenido, algunos provocados por los grupos opositores con una clara intención golpista, otros por temas asociados lamentablemente a actos de corrupción e irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración. En esa línea, Vázquez agregó que aún así fueron avanzando en los objetivos más urgentes del país, como la estabilidad económica, la contención de la pandemia mediante la vacunación, el retorno a clases, la gestión de los conflictos mediante el diálogo, la negociación colectiva, entre otros. Sin embargo, para Basalar, lo que dice la UN Premier señala en su carta no son logros, porque un logro hubiera sido que se hubieran sentado a renegociar los contratos abusivos que las multinacionales siguen teniendo en este gobierno o que recuperaran la soberanía de las tierras del Perú, pero que las grandes empresas multinacionales como Shungan en Marcona y en otras partes del norte y en la selva de nuestro país, que tienen a los pueblos prácticamente en condiciones infrahumanas con 1 o 2 horas al día de agua, sean sancionadas. Basalar también aseveró que un logro hubiera sido que construyeran el primer hospital con 2000 camas UCI o que lo hubieran dejado ya construyéndose, cosa que tampoco hizo. Logro hubiera sido que no hubiera estado preocupada por poner su curricular de ideología de género por encima del bienestar del niño, porque un niño de 2, 3 o 4 años no necesita educación sexual sino una educación con valores. A su vez, manifestó que todos los que vienen de colegios públicos saben que mucho tiempo atrás la educación era 1000 veces mejor que la que hoy se imparte, porque ya ni siquiera el maestro puede alzar la voz en su clase porque gracias a ciertas ideologías, como las que representa Vázquez, hacen que nuestros niños sufran de un problema psicológico si les alzas la voz. La ciudadana expresa que no sabe de qué logros de contener la pandemia habla Vázquez, cuando los hospitales han seguido en la misma situación y aquí sobreviviendo gracias a que Dios lo quiso, y los que han tenido los recursos para tener una medicina no por otra cosa. En ese sentido, aseveró que es una pena ver cómo Mirta Vázquez dejaba solo un documento escrito a la persona que le dio la confianza y se puso en contra del partido que lo llevó a ganar, y de los millones de peruanos que confiaron en él y le dieron la confianza a ella. Basalar calificó este hecho como lamentable, vergonzoso y terrible, pero por otro lado apuntó que fue bueno que Vázquez haya demostrado su verdadero rostro, porque esa era ella. Esa carta demostraba lo malagradecida que es y que quiere quedar limpia, alegando que hizo todo bien pero que el presidente no y por eso podía quedarse así. Finalmente, Luz Basalar señaló que Mirta Vázquez, más que nadie, tuvo que saber qué tanto Bruno Pacheco estaba importunando en el gobierno de Castillo y debió ser la primera en abrirle los ojos al presidente Castillo para que lo sacara o sacarlo ella misma, pero no lo hizo. Avelino Guillén se va por esto, se va por defender a generales denunciados, involucrados, acusados e investigados en la fiscalía. Y Mirta Vázquez demostró, sacó su verdadero rostro y presentó una carta que demuestra lo colérica que estaba, lo molesta que estaba, porque no había salido con su capricho, porque no pudo manipular al presidente Castillo, y demostró lo que
realmente es, que se sentía una extraña dentro del gobierno Castillo. Esta es la carta, ¿no?, que se las voy a leer para que ustedes entiendan. Lima, 31 de enero del 2022. Yo no creo que el presidente incluso haya sabido sobre esta carta. Porque si él hubiera sabido, creo que lo hubiera dicho, porque cualquier persona en su sano juicio le hubiera dicho, bueno, pero creo que hay cosas que podrías decírmelo a mí personalmente, ¿no? ¿Por qué tienes que especificar todo? No, pero Mirta Vázquez quería decir todo en una hoja A4 con 3, 10, 13, 20, 30, algo a un aproximado de 40 renglones, ¿ah?, bien extendida. Quería dejar en claro, dejar mal parado a la persona. Esta es Mirta Vázquez. Quería dejarlo mal parado al presidente Castillo, quedarse ella como que, ay, yo he hecho todo lo posible, pero no he podido. Mentira, falso. Usted llegó, Mirta Vázquez, solamente para cuidar que no se metan con las multinacionales. Por eso es que nunca se sentó a hablar con el gas de Camisea. Vaya a engañarle a sus ingenuos, a aquellos que están con usted porque quieren la bendita leyes supuestamente entre comillas igualitarias, los que quieren que el sexo sea nuestra base de la sociedad cuando es la familia la base de la sociedad. Ahí vaya a mentir. Ella dice, señor presidente de la República, el día que me convocó a ser parte de su gabinete y por tanto de su gobierno, acepté con total disposición, convencida de la necesidad de fortalecer una opción de cambio que para millones de peruanos significaba una esperanza. Durante este tiempo, varios momentos de crisis han sobrevenido, algunos provocados por los grupos opositores con clara intención golpista, otros por temas asociados, lamentablemente, a posibles actos de corrupción e irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración. Aún así, hemos ido avanzando en los objetivos más urgentes del país: la estabilidad económica, la contención de la pandemia mediante la vacunación, el retorno a clases, la gestión de los conflictos mediante el diálogo, la negociación colectiva, etc. Pero aquí, Mirta Vázquez, lo que tú dices no son logros. Logro hubiera sido que se hubieran sentado a renegociar los contratos abusivos que las multinacionales siguen teniendo en este gobierno Castillo. Logro hubiera sido que recuperen la soberanía de las tierras del Perú que las grandes empresas multinacionales como Chogan en Marcona u otras en la parte de la selva de nuestro país o en el norte de nuestro país tienen a los pueblos prácticamente en condiciones infrahumanas con 1 hora o 2 horas al día de agua. Logro hubiera sido que construyan el primer hospital con más de 2.000 camas UCI, que ya lo hubieran dejado, que ya lo están construyendo, pero tampoco eso hizo. Logro hubiera sido que no esté preocupada en poner su currícula de ideología de género por encima del bienestar del niño. Porque un niño de 2, 3 años, 4 años no necesita educación sexual. Lo que necesita es educación en valores. En valores. Todos, absolutamente todos los que venimos de colegios públicos, sabemos que hace mucho la educación era 1000 veces mejor que la que hoy se imparte. Porque ahora ya ni siquiera el maestro puede alzar la voz dentro de su clase. Porque por ideologías como la que usted representa, Mirta Vázquez, hacen de que nuestros niños ahora, si les alza la voz, problemas psicológicos. Y eso no puede pasar. Yo no sé de qué logros habla usted con contener la pandemia, si los hospitales han seguido en la misma situación. Y acá hemos sobrevivido los que con la bendición de Dios hemos podido. Y los que han tenido los recursos para tener una medicina. Más no. Es una pena ver cómo usted deja un documento escrito a la persona que le dio la confianza y que se puso en contra del partido que lo llevó a ganar, de los millones de peruanos que confiaron en él y le dio confianza a usted. Eso es vergonzoso, es lamentable, es terrible. Pero qué bien que haya demostrado su verdadero rostro. Esta es usted. Esta carta de que demuestra lo malagradecida que es, que demuestra que quiere quedar limpia a usted. Quiere decir, yo hice todo bien, pero tú no. Y yo no puedo quedarme así. Falsa.
porque usted más que nadie tuvo que saber qué tanto Bruno Pacheco estaba importunando en el gobierno Castillo. Y usted debió ser la primera en abrirle los ojos al presidente para que lo saque. Y si no, usted misma denunciarlo. Pero no lo hizo. Sigamos escuchando su carta de la vergüenza, Mirta Vázquez. Dice, sin embargo, hemos llegado a un momento crítico. La crisis en el sector del Ministerio del Interior no es un asunto cualquiera ni coyuntural. Es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que nos vienen golpeando y que es momento de abordar y confrontar con firmeza. Ah, claro, por eso es que Avelino Guillén quería quedarse con generales como Martín Parra, Víctor Patiño, investigados por la Fiscalía, acusados en la Fiscalía, o con solamente nombraban a Gallardo, que también estaba investigado. ¿Ah? Dígame, Mirta Vázquez, cuando usted estuvo con Sagasti, ¿no sabía de esto? ¿Ah? O sea, usted solamente con el gobierno Castillo se dio cuenta que la PNP tenía mucha corrupción. ¿Ah? Pero sin embargo, Avelino Guillén quería que se queden 2 investigados. ¿Por qué no sacar a todos los investigados, a todos aquellos que han tenido un puesto y no han hecho nada, y quedarse con gente nueva? ¿Mm? Por favor, que usted no es una advenediza, usted es una conocedora del tema de corrupción que vive en nuestro país. Y si no, pregunte, pues, cerca a la frontera de nuestro país a una empresa extranjera, dicen, no es extranjera. ¿Por qué? Porque el 0.6% del 100% del capital lo tiene un peruano. ¿No, Mirta Vázquez? Mirta Vázquez, lo que usted ha hecho y lo que todos han hecho tienen visos de corrupción, porque no han hecho nada en el tiempo que han estado. Nada, absolutamente nada. Sigamos. Dice, más allá de las decisiones pragmáticas que se han ido tomando en los diversos momentos, en este caso, por ejemplo, la separación de un mando altamente cuestionado de la PNP, mi preocupación sigue siendo el tema de fondo, la apuesta por las reformas bajo reglas democráticas, generando para ello necesario cambios en los diferentes sectores. Pero si los cambios no se suceden, menos aún en los propios entornos del Ejecutivo, no será posible avanzar. En este momento es inadmisible dudas o indecisiones. Si usted cree que en el Ejecutivo no deberían existir ciertas personas, dígame, Mirta Vázquez, usted es premier o fue premier. Fue la mano derecha del presidente. Él era la teoría, la parte política, y usted era la parte práctica, la que tenía que hacer y cumplir todo lo que él prometía a lugares que iba. Y ahora usted le está tirando barro con ventilador a morir, y esto no se lo pudo decir a solas. No le pudo decir a solas Mirta Vázquez. ¿Ah? Le pudo decir, señor, esta persona es corrupta, esta es corrupta, sáquelos. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia sobre lo manifestado por Luz Basalar sobre lo dicho y hecho por la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.